La mezcla es uno de los procesos que más tiempo lleva a dominar dentro de la producción musical, pero sin importar el nivel que tú tengas, hay 9 reglas de mezcla que nunca deberías de olvidar. Y en este video te voy a decir cuáles son esas reglas, cómo implementarlas y lo mejor de todo es que lo puedes aplicar en cualquier software de producción musical, en cualquier estilo musical y sin importar el nivel de experiencia que tú tengas. ¿Estás listo? Comenzamos. La primera regla de mezcla que debemos de recordar siempre es que, tienes tus sonidos, tienes tus pistas y uno de nuestros primeros impulsos es comenzar a hacer algunas de nuestras cadenas de efectos o de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Por ejemplo, tal vez encontramos la voz. Quiero ver. Y lo primero que es nuestro impulso es comprimir, ecualizar, ponerle reverberación, un deesser, autotune o lo que sea. Y realmente la regla que debemos de tener siempre en cuenta es no procesar nada o no poner efectos antes de analizar y de escuchar qué es lo que necesita esa pista de audio. Y es que la mezcla no se trata de simplemente procesar las cosas únicamente porque sí. Cada decisión, cada plugin que pongas debe de nacer de un razonamiento, de un criterio, de decidir qué es lo que le hace falta a ese sonido y en ese caso ahora sí, decides cuál plugin poner, pero ya lo estás seleccionando porque hay un razonamiento detrás, ya lo decidiste de forma consciente y no únicamente porque crees que así debería ser o porque estás siguiendo una receta. Y aquí un pequeño bonus es que precisamente si no analizas no te vas a dar cuenta de qué hace falta porque hay algunos sonidos que ya vienen tan bien producidos o tan bien grabados que de hecho no hace falta que le hagas nada. Y si tú tienes una pista y te das cuenta de que prácticamente la podrías dejar así como está bien. No tienes que llevarte a la necesidad de poner un plugin si simplemente no lo necesita. La segunda regla que a veces solemos olvidar es que estamos muy acostumbrados a procesar las cosas de forma individual. Por ejemplo aquí. Y hacemos el proceso para el kick, el bajo, el lead principal, la voz, y vamos haciendo cada una de esas cosas y tenemos a veces ya como que cierto flujo de trabajo, que es el ecualizador, el compresor, etcétera. Pero la regla aquí es que nunca debes de olvidar que no es lo mismo procesar un sonido solo a procesar el conjunto, por ejemplo, ya de la mezcla o de los grupos, porque ahí hay otros objetivos diferentes en mente. Por ejemplo, si yo estoy pensando en procesar, digamos, el snare, el snare a lo mejor quiero que tenga cierta cantidad de reverberación, que sobresalga una frecuencia específica, que tenga un poco más de pegada, esa clase de cositas. Pero cuando ya estamos hablando de, por ejemplo, el bus de batería, que son todos los elementos, ahí ya no me tengo que fijar en una sola cosa, sino que el conjunto completo, debemos de pensar en todo el conjunto, si necesita un rebalance frecuencial, si todo el conjunto necesita más pegada o más armónicos, esa clase de cosas, porque no es exactamente lo mismo cómo va a reaccionar un compresor con un único snare a cómo va a reaccionar un compresor con los picos del snare, del clap, de platillos, de un crash y de todas esas cosas. Y precisamente porque reacciona diferente y porque los objetivos son otros cuando estamos con el sonido solo y con los grupos, debes de tenerlo en mente qué es lo que quieres obtener de ese conjunto antes de aplicar tus efectos, que va a ser muy diferente a lo que quieres conseguir cuando estamos hablando de los sonidos individuales. Aquí por dar un ejemplo muy rápido, por ejemplo, tenemos la voz principal. La voz principal debe de tener todo completamente claro, debe de sonar siempre al frente. Debe sonar controlada, en dinámica, etcétera. Y luego tengo la otra vocal. Pues mira, esta vocal es auxiliar. Esta vocal a lo mejor le puedo poner un filtro para que quede más al fondo. Y luego tengo esta que son por ejemplo, las atmósferas o que son las voces secundarias, son armonías, se los puedo abrir más en estéreo. O sea, cada uno tiene un objetivo diferente, pero cuando llegamos al bus, ¿qué es lo que yo quiero? Por ejemplo, que todas las voces, todo en conjunto, tenga una presencia bastante más notable. Y a veces no es lo mismo conseguir esa presencia aplicando compresión a los elementos individuales que si lo hacemos a todo el conjunto, que es lo que hice aquí en esta compresión, donde ya tengo
contenidas las frecuencias graves, tengo también aquí contenidas un poco más las frecuencias altas, que estoy aplicando un poco de expansión y también un poco de compresión y saturación. Ok, todo eso combinado. Y además, algo que también se me pasó comentar es que, ok, tú puedes tener, por ejemplo, el pico de un snare que golpee en cierto punto, pero cuando llega al bus de batería, este pico no va a ser el mismo, va también a dispararse. Puede que cada sonido por sí solo esté bien controlado, pero cuando están interactuando en conjunto en el bus de batería, ahí tal vez necesites otra cosa, un clipper, un compresor. Así que siempre piensa en esos dos momentos o esas dos etapas del procesamiento del sonido individual y el procesamiento del conjunto de sonidos o de los buses. La tercera regla que jamás debes de olvidar es algo que de hecho se nos olvida mucho, incluso a mí a veces se me llega a pasar, y eso es tener un track de referencia, porque si no tienes una referencia es como si no tuvieras una brújula, no sabes a dónde vas o a dónde quieres llegar. Precisamente como dije en el primer punto, debes de tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, si yo no tengo una referencia, yo podría pensar que este bajo tal vez está muy fuerte, pero porque tal vez yo estoy pensando en un estilo, por ejemplo, más suave, pero si ya tomo una referencia yo puedo decir, el bajo de mi referencia suena de esta manera, tiene pegada, está por encima de estos otros sonidos. Yo ya puedo entonces en mi referencia tener ese punto de comparación y decir, ok, este nuevo sonido, ya le faltan armónicos, le falta más brillo, porque ya estás comparando contra la referencia, y en esa comparación es donde ya nacen las decisiones de mezcla que tú puedes seguir tomando. No nada más es tomar las decisiones por como tú crees que debería, porque igual no sirve de nada analizar el sonido y tomar una decisión si tampoco tienes contra qué hacer esa comparación para que tu decisión tenga sentido. Aunque esta tercera regla no sirve de mucho si no cumples tampoco con la siguiente. La cuarta regla es algo que puede resultar un poquito raro, y es que no todos tenemos exactamente el mismo equipo de monitoreo. No tenemos los mismos audífonos, los mismos monitores, interfaz de audio. Evidentemente el acondicionamiento acústico es muy diferente, y eso puede llegar a pensar de que es imposible, y de hecho pues bueno, técnicamente lo es, que tomemos las mismas decisiones con el mismo criterio y que todos pensemos igual, porque hay muchas variables en medio. Entonces, ¿cómo podemos hacer algo más consistente? Ya vimos que podemos tomar las referencias, como vimos en la regla anterior, pero para tener una certeza de que lo estamos haciendo bien, una vez que ya tomamos las decisiones y que tenemos que hacer los ajustes y que escucho lo que debería en la referencia, es conocer perfectamente tu equipo. Da igual si tienes equipo de entrada, de gama media, de gama alta, si tienes o no acondicionamiento acústico, da igual si no conoces cuáles son esas herramientas o el equipo que tú tienes. No sabes cómo se comporta a cierto nivel, no sabes si tienes o no ciertas resonancias. Todo eso debes de practicarlo, debes de escuchar mucha música para que conozcas a profundidad el equipo que tienes. Y si ya conoces con ese detalle el equipo que tú posees, te va a ser mucho más fácil tomar esas decisiones sin que haya un sesgo de, es que yo siento que esto suena muy apagado, pero tal vez ese apagado viene de tus audífonos, no tanto del sonido en sí. Y si no estás consciente de eso, vas a tomar malas decisiones. Pero si conoces perfectamente y dices, yo sé que de por sí mis audífonos son un poco apagados, yo sé que ya no tengo que atenuar tanto. Y todo eso va acumulándose para que tengas una muy buena mezcla. De hecho, si quieres saber cómo lograr mezclas profesionales con equipo cualquiera, incluso barato, te voy a dejar el video que tienes aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado para que veas que no necesitas equipo costoso para lograr buenas mezclas. La regla número 5 es algo que les va a ayudar mucho, sobre todo a los más novatos, porque lo que solemos hacer, sobre todo además si trabajamos con audífonos, es de repente que, tengo aquí un sonido, sobre todo el bajo. Las frecuencias graves no se reproducen tan fácilmente en unos monitores, entonces quiero escuchar el bajo con claridad. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo ponemos en solo, y así que queremos escuchar con detalle y poder tomar nuestras decisiones. Ya estamos ahí y pasamos al siguiente sonido. Y al siguiente sonido. Y así nos vamos uno por uno, pero ese uno por uno lo estamos haciendo no en el conjunto, sino en solo. Estamos procesando cada sonido en solo sin tener en cuenta el contexto. Y la regla es que el contexto manda. Y porque un sonido tal vez por sí solo
Podría sonar espectacular por sí solo, pero si en el contexto no sirve, da igual que el sonido suene espectacular solo. El contexto manda por encima de lo demás. Es por eso que la mayoría de los ajustes finales, sobre todo el volumen, la ecualización y la compresión, la cantidad de reverberación, etc., debes de tomar esos valores finales en el contexto. Si por ejemplo tú piensas que un sonido por sí solo, tal vez tiene cierto nivel de reverberación y dices, es que a mí me gusta aquí, con poquita reverberación, porque tal vez yo siento que ya tiene demasiada, pero cuando lo escuchas en el contexto te das cuenta que le falta reverberación, que suena muy seco. Pues bueno, no importa si tú crees que tiene demasiada reverberación por sí solo, en el contexto se pierde, ahí es donde le das más y haces ese último ajuste teniendo siempre en cuenta el contexto. ¿Cuántas veces te ha pasado que ya terminaste tu mezcla, estás muy emocionado, sientes que suena perfecto y lo que haces es, ok, ya la voy a masterizar y ya la quiero terminar? Y no te diste el tiempo de saber cómo se escucha en diferentes equipos. Y es que otra regla de la mezcla es que siempre escucha en diferentes equipos. Y es que dije en una regla anterior que tienes que conocer muy bien tus audífonos, tus monitores, el espacio en el cual estás mezclando, y eso te ayuda a tomar mejores decisiones. Pero a final de cuentas siempre hay sesgos cognitivos, sesgos de escucha, y nos podemos acostumbrar muy fácilmente a ese tipo de cosas, que si suena más fuerte, que si suena más apagado, etc. Entonces, cuando salimos de eso en lo cual estamos acostumbrados y escuchamos en otros equipos, es como refrescar tus oídos, como tener una perspectiva diferente y darte cuenta si al escuchar en otro lugar notas cosas que antes ni siquiera te habías dado cuenta, que pasaste por completo por alto. Yo siempre te recomiendo que escuches en audífonos, si tienes monitores, un equipo estéreo, algo por el estilo, en otros audífonos que sean más baratos, que sean de gama baja, que sean así de esos, de los más baratitos o de los más pedorros que puedas encontrar, porque si suena bien ahí, tienes casi la certeza de que va a sonar bien donde sea. Siempre piensa en dónde va a escuchar la gente la mayor parte del tiempo la música. Normalmente suelen ser unos AirPods o unos manos libres, unos audífonos, o suele ser por ejemplo en el carro, esa clase de cosas. Si tú escuchas ahí y te das cuenta de que ahí no tiene problemas graves, tu mezcla ya va muy bien, ya va por buen camino. O al contrario, si te das cuenta de que escuchas en 3 equipos diferentes y en los 3 notas un error constante, por ejemplo que a lo mejor un instrumento se perdió, que uno tiene una resonancia demasiado grave, que en otro equipo, el que normalmente usas, no te diste cuenta, pues bueno, aunque sean equipos diferentes y comparten el mismo error, significa que sí es algo que hay que tener en cuenta y que debes de corregir en tu mezcla. ¿Cuántos de ustedes han terminado una mezcla o ya terminan de masterizar y están muy emocionados y dicen, pues ya la voy a llevar a distribuir, la voy a usar a distribuir en Symphonic, que para mí es una de las mejores distribuidoras? Si quieres saber por qué, te dejo el enlace en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado donde comparo prácticamente todas las distribuidoras más importantes que existen. Y la distribuyes y ya te dieron la fecha y ya hasta la presentaste a Spotify, pero de repente dejas la canción abandonada, dejas de escucharla y cuando regresas una semana o 2 semanas después, ya que descansaste, te das cuenta de que había errores que no habías notado, incluso aunque escuchaste en equipos diferentes. Y es que, aunque descansan tus oídos, tu mente sigue todavía muy involucrada, sigue escuchando y sigue todavía adaptada. Cuando tú te das el tiempo de descansar, y esa es la regla, siempre descansa antes de decidir que esa es tu versión final, te vas a dar cuenta que tu cerebro se ocupa de otras cosas, tu mente está descansando y cuando regresas es como volver con oídos frescos, pero no solo oídos frescos, con una mente despejada y puedes notar cosas que antes simplemente se te pasaron. Y es que descansar puede parecer que es hacer nada, pero descansar también es parte del proceso. Y no necesariamente descansar significa quedarte tirado viendo al techo y no hacer nada, sino que puedes trabajar en otros proyectos, puedes seguir viendo tutoriales, estudiar, aprender de un sintetizador o lo que tú quieras. Simplemente dejas descansar esa canción, ya no la escuchas, te olvidas un rato de ella y cuando regreses y la escuches, si no notas nada extraño, perfecto, la canción ya está lista para continuar con la etapa de masterización o distribución. Pero si después de descansar vuelves a notar algunas cositas que sí sean muy evidentes, pues bueno, las puedes arreglar. Y ahora, si estás en el punto intermedio donde notas cositas que dices, pues no estoy seguro si me gusta o no, pues bueno, a veces ya son detalles que solamente tú notas porque conoces bien la canción, porque tú la hiciste y tal vez ni siquiera vayan a hacer gran diferencia, pues bueno, ahí ya podrías tomar ese paso de hacer esos ajustes ligerísimos y ya pasas a lo que sigue. Escucha esto y dime
¿Cuántas pistas de audio en total crees que tiene todo este proyecto? Si quieres escuchar la canción completa, te dejo el enlace en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Mi canción se llama Mala Suerte. Ahora, ¿cuántas crees? ¿10? ¿20? ¿30? Ok, de hecho se puede ver aquí el proyecto, parece que hay muchas pistas, pero yo te puedo decir que conceptualmente la canción en realidad solamente tiene 5 pistas. Y es que una de las reglas de la mezcla, y eso también de la producción, es que la gran mayoría del tiempo menos es más. ¿Cómo crees que productores como Skrillex llegan a hacer que sus producciones suenen durísimo y además al mismo tiempo suenan muy clarito, suenan muy nítido? Eso es precisamente porque desde la producción todo ya fue planeado, es una ingeniería que existe desde ese momento. Y es que mientras más simple sea una canción, es mucho más fácil que suene fuerte, que suene nítido. Y es que mientras más cosas vas añadiendo en tu receta, en tu mezcla, obviamente hay más variables, y mientras más variables haya, se convierte en algo mucho más complejo y más difícil de mezclar. Y obviamente tiene que haber prioridades, tiene que haber algunos instrumentos o algunos sonidos que destaquen más que otros y el resto se quedan al fondo, tienen menor protagonismo. Pero si tienes demasiados sonidos, todos van ocupando ese espacio y se vuelve mucho más complicado. Entonces, si tú tienes nada más un kick, un snare, un bajo y la voz, y a lo mejor un synth, fueron pocas cosas, puedes hacer que suene muy fuerte, que suene muy nítido, porque es fácil trabajar con esos pocos elementos. Pero si tienes una batería muy densa, muy compleja, tienes 3 bajos, cada uno de los bajos hace líneas distintas de ritmo, tienes 2 leads, un arpegio al mismo tiempo, 2 pads, cada pad hace su propia progresión de acordes, 2 voces, o sea, se va haciendo todo extremadamente complejo y pierde simplemente sentido. Y es que a veces es algo un poco más conceptual. Por ejemplo, yo les dije que 5 pistas. Yo podría decir que todo esto es mi pista de batería, que es muy fácil. Un kick, un snare y platillos. Todo eso es batería. Desde el punto de vista conceptual podría decir que es prácticamente una sola pista o una sola sección de instrumentación. Luego tengo el bajo. El bajo en realidad son 3 sonidos, las capas son 3 sonidos, pero eso depende más del diseño de sonido. Tengo este acústico y otro que es como tipo pad, pero los 3 tienen las mismas notas. Por lo tanto, se comportan como si fuera prácticamente un único sonido, a pesar de que la complejidad de su diseño de sonido es un poquito más elevada. Así que con 2 pistas, entre comillas, tengo esto. Después tengo la sección de las voces. Aquí hay varios clips de audio, pero en realidad lo importante es que es una única voz y lo demás son adornitos sobre esa voz. Yo podría quedarme únicamente con la voz principal, que es esta. Tu amor solo me hace mal, espinas. Tu amor solo me hace mal. Lo demás son adornitos sobre esa misma voz, reforzando esa misma pista. La estoy adornando, así que voy 3. Y luego, aquí en la parte ya de los sintetizadores, tengo una melodía que es un sintetizador, que también nada más en este caso es un único sintetizador con una única capa, y tengo los pads. Los pads en este caso son 2 patrones, y uno tiene 2 instrumentos y este tiene otros, pero se comportan, porque son los mismos acordes, se comportan como si los 3 sintetizadores fueran una única pista, están haciendo lo mismo. Así que con esto ya tengo las 5 pistas, ya no hay más. Conceptualmente son solamente esas 5 pistas. Ya desde el punto de vista técnico, ok, ya hay un poquito más de cosas, pero es algo relativamente simple. Y es que me ha tocado ver a algunos productores que quieren, no sé, la verdad no sé qué es lo que piensan, que tienen, por ejemplo, unos pads y luego tienen un lead que va haciendo un arpegio, luego tiene otro lead que va haciendo otra melodía, y luego tienen por ahí otro plug, que ese plug está haciendo otra melodía. Desde el punto de vista técnico, podría decirse que son 4 sonidos, tal vez, pero desde el punto de vista conceptual eso ya es demasiado, es muy complejo, ya hay demasiadas cosas a las cuales ponerle atención y no le terminas poniendo atención a nada y todo suena revuelto y todo suena caótico. Así que espero que haya quedado claro, menos es más. Y la última regla de la mezcla, y que todo ingeniero de mezcla y masterización sabe muy bien, es que
el resultado de una muy buena mezcla no depende directamente de ellos. Es un poco irónico, un poco contraintuitivo, pero para que una buena mezcla salga de un ingeniero de mezcla, el diseño de sonido y la selección de sonidos tuvo que haber estado bien primero. Básicamente, el diseño de sonido es la clave. Si no hay una buena selección de sonidos, como vimos acá son 5 pistas, pero cada pista tiene su complejidad, en la mezcla no vas a poder hacer gran cosa. Una muy buena canción empieza desde la base: teoría musical, composición, arreglo, diseño de sonido, y la mezcla. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero hay límites técnicos que simplemente no puedes romper porque no es posible. Y es que si el diseño y la selección de sonidos no estuvo bien hecha primero, en la mezcla ya no puedes hacer gran cosa. Y es por eso que yo siempre digo, antes de pasar a las cosas de mezcla, primero perfecciona tu diseño de sonido. Y por eso en el video que tienes ahora mismo en la pantalla, te muestro cómo el diseño de sonido puede hacer una gran diferencia entre una producción de novato y una profesional.